Avui tenim el plaer de rebre a la senyora La Parra aquí, amb la qual tindrem un diàleg segurament molt interessant. Jo també volia agrair a la senyora Mercè Chacón i a la senyora Pilar Massana el fet que hagin facilitat que avui la Virginia La Parra pugui estar aquí amb nosaltres. També volia agrair la col·laboració gràcies a la implicació del vicerector entre la Facultat de Lletres i la Facultat de Dret, juntament amb l'Escola Cultura de la Pau i amb l'associació Llegat Jaume Botell per aquesta col·laboració, per aquesta primera activitat dintre del marc de la nostra clínica jurídica, que jo espero que n'hi hagi més en el futur, i agrair als meus companys la disposició de participar en aquesta taula rodona. De seguida que els vam dir que sí, se'ns portar-ho, i que estaven molt interessats, i agrair efectivament aquesta participació perquè amb les seves contribucions enriquiran molt el diàleg, el debat. I finalment a tot el públic, a tots vosaltres, els companys de la Facultat de Lletres, d'Història, per ser-hi avui aquí. I ara, sí, més no, donaré la paraula al professor Santiago Robert perquè faci 5 cèntims de la nostra clínica jurídica, que és relativament nova i és on s'emmarca aquest acte. Moltes gràcies, Terana, nuevo vicerector, nuevos compañeros y compañeras. Nuestra clínica jurídica nació, y aprovecho porque nació gracias a la iniciativa y a la dirección de nuestra decana. Nuestra clínica jurídica nació, digo, como hizo gracias a la iniciativa y la dedicación de nuestra decana, con el compromiso de unir la docencia y la investigación a los grandes retos sociales y crear un espacio donde el derecho no solo se estudie, sino también se viva y se cuestione, y desde la universidad se ponga al servicio de la sociedad. Y en este marco, como he dicho, será muy breve, simplemente resaltar que en este marco contar hoy aquí con la presencia de la señora La Parra pues, es un privilegio, y su testimonio pues, nos interpela como juristas y es una nueva oportunidad, creo, para reafirmarnos en nuestro compromiso con una idea del derecho pues, que haga de la justicia pues, un principio renunciable y de la libertad su fundamento esencial. Sin esta pues, no hay ni derecho ni justicia. Y reafirmar una vez más pues, una máxima que nos guía o nos debería guiar, de que nuestro deber pues, es luchar por el derecho, y cuando éste sea parte de la justicia debemos luchar por la justicia. Muchas gracias. Té la paraula al nostre vicerector. Bon dia. Se sent? Sí. Bon dia, moltes gràcies Barana, moltes gràcies al Santiago Robert. És un plaer avui tenir-vos a tots aquí i a totes. Crec que l'origen d'aquesta convocatòria que ha acabat en aquesta trobada d'avui crec que és molt singular, i crec que també diu molt de les situacions viscudes per persones, en aquest cas a la Virginia La Parra, i crec que és molt important que universitats com la nostra, en aquest cas la Universitat Autònoma de Barcelona, demostrin i portin a la pràctica també allò que en principi també són la teoria, que són universitats obertes, compromeses amb els drets humans i compromeses amb les llibertats i contra la impunitat del que pot estar succeint no només al nostre país, sinó també al voltant del que passa de més a prop i de més lluny. Quan una persona, la Mercè Chacón, de Llegat Jaume Botell, va contactar la nostra vicerectora de comunicació per raons d'amistat, de seguida em van trucar per dir-me: escolta, tu creus que... No, jo crec que està molt bé. Jo crec que és molt important donar veu i que persones com la Virginia puguin venir a explicar precisament el que succeeix, el que passa en aquesta lluita contra la impunitat, i de seguida, evidentment, vam pensar i vaig parlar amb la degana de dret, que de seguida va prendre el guant i va decidir portar a terme aquesta taula juntament amb altres grups de recerca, com el grup de recerca sobre la corrupció, que crec que és molt important que existeixi també a la nostra universitat, i per tant donar peu en aquesta trobada. Por lo tanto, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por traer esta voz en esta universidad comprometida desde siempre con los derechos humanos y con las libertades, i per tant molt content també que s'hagi pogut organitzar en aquest format de taula rodona o d'expressió de cadascuna de les persones, sobretot escoltant
la vivència i la realitat de la Virgínia, el cas de Guatemala, el cas d'aquest atac de la fiscal contra tot el que és corrupció. I per tant, dono la paraula en aquest primer lloc a Joan Lluís Pérez Francesc perquè pugui fer en aquest cas el moderador. Senyor micro, sí. Bon dia a tothom, se sent més o menys bé? Bé, a mi em toca fer de moderador d'aquesta taula rodona i, si em permeteu, doncs faré una reflexió prèvia sobre també com s'ha fet fins ara de la importància d'actes d'aquest tipus que formen part de la idea de la transferència universitària de coneixement i voldria fer un especial esment al GROPIC, grup de recerca sobre els estudis polítics, les identitats, les institucions i la corrupció, que també s'afegeix al Memorial Jaume Botey com a una altra institució a destacar i a tenir en compte. Voldria dir que em satisfà personalment molt el fet que aquest memorial de Jaume Botey estigui aquí també representat, perquè vaig conèixer en Jaume Botey i va ser una persona profundament implicada en la justícia social i per tant en la idea de justícia. I jo crec que el que fem aquí avui és parlar entorn d'aquest concepte, la justícia. Bé, d'altra banda, anant més a la moderació de la taula rodona, diré que tenim 4 participants en aquesta taula rodona. El professor Joan Baucells, que està aquí, presente, la professora Clàudia Jiménez, també presente. Després tenim la professora Maria Marcons, també. I després tenim en Jordi Urgell, que és codirector de l'Escola de Cultura de la Pau. Bon dia. Per tant, no falla ningú, tothom està aquí i, per tant, un cop passada la llista corresponent, anem a parlar una mica de com intentarem desenvolupar aquesta taula rodona. En primer lloc, la senyora Virginia La Parra parlarà de la seva experiència vital, de les seves tensions en el poder judicial i, per tant, una mica de què és el que li va portar finalment a l'exili, en un món de tensions entre poders i en un context, com ara explicarà, de corrupció, podríem dir lawfare també, de manca d'institucions inclusives, sinó absolutament una manca d'institucions de control, fins al punt de que poden utilitzar en la seva experiència, com crec que es podrà observar, conceptes que s'estudien des de la corrupció, com l'estructura de la corrupció, una corrupció que pot ser sistèmica o molt desenvolupada, o el tema de la captura de l'Estat, és a dir, uns grups que han capturat l'Estat i que per tant tensionen fins als límits més inconcebibles el funcionament de l'Estat. I que tot això després ens porta a l'exili, que no deixa de ser, des del punt de vista de la concepció humana, una gran tragèdia. És a dir, l'organització de la vida política, quan acaba en l'exili, és un fracàs col·lectiu enorme. Bé, aleshores, per parlar d'això, tiene la palabra la señora Virginia La Parra. Nos explica durante 20 minutos, por favor, un poco su experiencia, su vida, digamos, problemática, aquí en Guatemala. Y nada, luego en la mesa redonda ya pues iremos haciendo algunas preguntas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Y de alguna manera también recordar e insistir la participación de la clínica jurídica, esta idea de la transferencia de conocimiento, de cosas que pasan
en la sociedad, que en este caso nos interesa en la universidad, y ver un poco la reflexión que podemos hacer conjuntamente. Cuando quiera, pues no sé, tienen 20 minutos, media hora, ¿no? Un tiempo, sí, un tiempo que considere propiciado. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, a mí me encantaría ya poder hablar catalán. Lo entiendo bastante bien, es un idioma maravilloso, pero todavía no lo puedo hablar, pero buen día. Gracias por la invitación. Saludos a las autoridades de la universidad, a todos los profesores, gracias por estar aquí. Es para mí un honor estar en esta casa de estudio y bueno, un horror los motivos que me impulsan hoy a contar esta experiencia. Pero bueno, contarles un poco de lo que me ha tocado vivir. Y mi nombre es Virginia La Parra. ¿Quién soy? Cada vez que me preguntan quién soy, pues soy muchas cosas, ¿no? Soy mujer, soy ante todo madre, hija, hermana, amiga. De ahí, si me voy al campo profesional, pues soy abogada, penalista, fiscal, presa, exiliada. Entonces, con todo ese cúmulo de experiencias, yo lo que puedo decir es, en resumen, pues hoy he sido y soy, creo que siempre seré una eterna aprendiz de la vida, ¿no? Aprender sobre todo esto no ha sido fácil, pero bueno, estoy aquí, entonces algún curso he aprobado en el transcurso de la vida que me permite todavía de compartir con ustedes. Contarles un poco de mi experiencia. Bueno, una niña inquieta que tenía que decidir qué quería estudiar, entonces yo quería hacer todo, quería ser hermosa, quería ser veterinaria, quería ser bombero, policía, todo el mundo, pero bueno, finalmente decido estudiar Derecho y me vuelvo abogada. Siempre pensé que iba a ser procesalista seguro, pero yo creía que más iba a ser como procesalista civil, pero la vida me llevó por lo penal y lo amé. Lo amé y lo amo. Siempre digo que uno de los principales objetivos de todo lo que me pasó era que yo un día pudiera ser abogada litigante, y lo que pasó fue que me enamoré más de lo que hacía, y bueno, de alguna forma encontraré en seguirlo explotando de alguna manera. Soy guatemalteca, un maravilloso país, un país que después de tener la oportunidad de darle un poquito un ojo al mundo, pues uno entiende por qué es un país de la eterna primavera. Allá uno se puede amanecer congelando con condiciones bajo cero, y yo lo que hacía era ponerme en los días de más frío. Mis pequeñas hijas llegaban a la cama saltando: mami, ¿qué vamos a hacer? Pues ponemos una calzoneta, decía aquí, una calzoneta, un short, y salíamos, y en hora y media en Guatemala estás en un clima totalmente tropical. O sea, es una cosa que uno puede hacer todo el año, y es un regalo de la vida realmente. Pues bueno, en este bello país de la eterna primavera existen algunas personas no muy agradables que se integran, se unen, y eso se llama corrupción. Mi país ha tenido una historia de una guerra, 36 años de guerra. Se firma el acuerdo de paz en el 96, se suscriben varios acuerdos, entre ellos establecer cómo funcionaba la estructura interna del Estado para poder determinar, poder erradicar la corrupción que impedía el desarrollo en todos los ámbitos en el país: jurídico, político, económico, que es lo que más se ve, ¿no? Desde dentro y desde fuera. Y es así como se instituye un organismo internacional apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, llamada Comisión Internacional contra la Impunidad, por sus siglas CICIG, que trabaja con un brazo interno del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, denominado Fiscalía Especial contra la Impunidad, para resumirlo por sus siglas FESI. Mi carrera profesional, 16 años de ser fiscal, me retiro a los 18 años de ser fiscal, y bueno, formo parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sus temas son temas de corrupción, y es descubrir, investigar
procesar, llevar a la justicia judicial a los cuerpos ilegales, los cuerpos ilegales de seguridad insertos dentro de la estructura estatal. Corrupción de cuello blanco, lo que nosotros conocemos, ¿no? Estructuras económicas, políticas, judiciales insertas en los distintos organismos del Estado de Guatemala y todas las entidades. Bueno, esperábamos que solamente fuera dentro de la estructura de los 3 organismos del Estado, pero luego no tardamos mucho en descubrir que esto estaba inserto en todas en todos los organismos del Estado, incluidas las entidades autónomas y descentralizadas. Guatemala está formada por 3 organismos: ejecutivo, legislativo, judicial. Ejecutivo, pues ministros a cargo del presidente; legislativo, hacer leyes, diputados; judicial, pues bueno, jueces, magistrados, Corte Suprema de Justicia; y bueno, finalmente nuestra hoy fallida Corte de Constitucionalidad. En esas condiciones, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y trabajando junto con CICIG, esto empieza en el 2006, se inician investigaciones. Tenemos al menos 3 comisionados, uno de ellos es español, Castrezana, seguramente lo conocen. Y bueno, el último, Iván Velázquez Gómez, colombiano, hoy ministro de Defensa de Colombia. Y bueno, se inician las investigaciones, se inicia toda esa estrategia de investigación. Disculpe que ande pachando esto, pero es que si no, a mí se me va el tiempo. Se inician las investigaciones y bueno, romper piedra, como decimos comúnmente, en un organismo que estaba acostumbrado a funcionar o no funcionar de manera corrupta, pues es difícil, ¿no? Porque tienen bien empalmadas todas las filas para que nadie ingrese. Siempre se creyó, o el sistema judicial siempre funcionó con población, leyes y el suprapoder. Entonces poner a la ley, porque no era ponernos nosotros, sino poner a la ley en el lugar que le correspondía, que era por encima de toda la población, incluidos funcionarios, empleados públicos, y por supuesto la parte económica de Guatemala no era una tarea fácil. Se inician las investigaciones y eso lleva años. En mi experiencia fiscal, pues un fiscal tiene muchos casos. Tuve la oportunidad de tener casos de todo, y creo que eso fue lo que me dio la experiencia de llegar finalmente a FESI: casos de delitos contra la vida, patrimoniales, aduaneros, contra mujeres, contra menores de edad, corrupción, crimen organizado, en fin, todo. Finalmente me vuelvo jefe de la unidad de litigios, pasando por jefe de distintas unidades, y bueno, finalmente me vuelvo regional, no inicialmente de la FESI, sino de una fiscalía que inicialmente había sido organizada para gestionar todos los casos que habían sido olvidados del Ministerio Público. Yo era una ferviente opositora de que hubieran casos olvidados. ¿Cómo es que no son casos olvidados? Son personas a las que se le ha vulnerado un derecho que tenemos olvidado. No son papeles, son personas realmente. Ese es el tema. Y bueno, entonces me pusieron de regional de una entidad como esta, y ahí descubrí algunos casos de corrupción, y pronto regresé a tribunales. Esos casos les llamaban casos antiguos, así que mi nueva aparición en tribunales con un caso de corrupción en una fiscalía donde lo que tenía era que gestionar casos antiguos, les pareció una cosa novedosa, tanto que un abogado que, bueno, era abogado usualmente de casos de corrupción, me dijo: ¿y a usted dónde la ponemos para que no aparezca, para que no salga de ahí? Va a ser difícil que te pongan en un lugar donde no aparezca. Pues entre tanto caso, pues tengo un caso de corrupción y aquí estoy. Posteriormente, pues tengo comunicación con el comisionado, me pregunta si me quiero ir a trabajar allá, y yo encantada dije que sí, pero que me quedaba con los míos. Quedarme con los míos para mí significaba seguir perteneciendo al Ministerio Público, a la entidad a la que yo trabajaba, y no necesariamente la Comisión Internacional contra la Impunidad, aunque aproveché todo el tiempo y ese era el objetivo: aprender todo lo que pudiera de ellos. Para 2015, FESI y CICIG tienen un momento de oro, digamos. Se llega a un punto de inflexión del descubrimiento de corrupción dentro del Estado por un tema aduanero, precisamente, donde se descubre que desde el funcionario o empleado de menor rango
tema aduanero hasta el presidente de la República, pasando por la vicepresidenta, pues todo estaba enfermo de un mal llamado corrupción. Para el 2015 el presidente y la vicepresidenta de la República de Guatemala renuncian, son llevados a tribunales, puestos en prisión y bueno, el país explota en un clamor público entre emoción y desesperación de un pueblo que no puede más con la corrupción, pero tiene un camino, o por lo menos una luz allá a lo largo del firmamento, que es posible poder alcanzar pues justicia, ¿no? Y poder de alguna manera reinventar o reconducir toda la función pública. A mí me designan en una fiscalía como jefe regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, situada en Quetzaltenango. Xela le decimos de un nombre más pequeño, que es la segunda ciudad en importancia de Guatemala. Y es que la FESI siempre había estado en la ciudad capital, pero los temas de corrupción eran tan amplios que bueno, iban siempre al interior de la República también. Entonces pues necesitaban un brazo interno dentro del país para que se pudieran gestionar todos estos casos. Entonces eso me lo designan a mí. Ahí el rango era fiscal general, mi jefe Juan Francisco Sandoval, y pues bueno, yo era la regional. Era la única agencia que estaba fuera de la capital. Aquello que sucedió en el 2015 definitivamente no gustó a las estructuras de poder, y para a finales de 2015, principios de 2016 ocurrió algo que era muy particular. Las personas económicamente pudientes se vieron descubiertas en un caso el tipo se llama aportación ilícita era una aportación ilícita de recursos para elecciones. Entonces ellos salen pidiendo disculpas públicas, que sí, que lo habían hecho, pero que bueno, pues que no lo iban a volver a hacer, palabras más, palabras menos, pero que ellos sinceramente no gustó a toda la corrupción y el tráfico de influencias que tenían y el poder que ostentaban y que habían ostentado siempre. Y hoy sabemos, después de muchos años, pues que bueno, que después de esa disculpa pública se reunieron y dijeron: esto no nos puede volver a pasar, a ver, aquí algo está pasando, tenemos que recuperar todas las instituciones y pongámonos a trabajar. Y empiezan a trabajar. Entonces empiezan a finales de 2017 con el Lawfare, que es una mediatización de desprestigio para los empleados y funcionarios públicos. Y claro, ¿con quién había que empezar? Con nosotros, pues éramos la punta del iceberg que estábamos poniendo en evidencia lo que no estaba funcionando bien dentro del sistema. Y por supuesto, eso no era lo más complicado para ellos. El tema es que estaban empezando a salir pues las cabezas de todos los organismos y de todas las instituciones del Estado, y eso pues no podía ser. Estaban perdiendo poder, digamos, con el tema de ir sacando de uno a uno los casos de corrupción, y que son bien emblemáticos, porque la corrupción no funciona con que, bueno, pues hay corrupción en una municipalidad y la corrupción se queda ahí y se mueven dentro de ellos. No, uno jala un hilito de corrupción y aparece la Intendencia de Bancos, jala otro hilito y aparece la Universidad de San Carlos, jala otro hilito y aparecen los diputados, jala otro hilito, aparece el Ministerio de Gobernación, jala otro hilito y aparece crimen organizado y narcotráfico. Entonces es bien complejo, ahí son un montón de casos, pero es un caso que tiene un montón de hechos insertos y que incluye muy diversos tipos, y entonces tenemos una mezcla ahí del derecho, y es ahí donde uno claramente entiende, cuando uno le dicen en la universidad, pues a ver, ¿por qué se ponen a separar todo el derecho si el derecho es uno? Claro, lo tenemos que estudiar por separado para poderlo entender, pero en la práctica realmente tiene mucho que ver, se interrelaciona, y en el derecho penal es un punto donde muchas veces se une. Entonces esa fusión y esa hermenéutica que debemos manejar siempre cuando estudiamos. Yo recuerdo a los catedráticos cuando en teoría general del proceso nos decían eso, pues yo ahí lo entendía, porque era derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, derecho civil, derecho notarial, todo.
en un solo caso. Para 2017 se inicia el lawfare y empieza una campaña de desprestigio en contra de todos los fiscales, incluida yo. Y bueno, es un corte bastante misógino, es tratar de desprestigiar en todos los sentidos, desde tu categoría de mujer, de madre, de profesional, todo. Mañana, tarde, noche, y empezaron las amenazas de los vamos a meter presos. Ahora sabemos que lo que querían era que renunciáramos y que nos fuéramos, pero nadie hizo eso. Así siguió para 2017, no les funcionó. Para finales de 2018 dijeron esto no funciona, pues yo me imagino, ¿no? Porque entonces le agregaron un nuevo ingrediente que fue la persecución administrativa. A todos nos empezaron a denunciar administrativamente para removernos de los cargos. Todos éramos fiscales, mis compañeros de la ciudad capital, mi jefe, todos, entonces teníamos un doble trabajo, defendernos administrativamente, cada quien hacía lo suyo, lo que podía con el tema de la mediatización y el ataque en redes sociales. Surgieron y se pusieron muy de moda entonces y hasta la fecha, no sé cómo se llaman aquí, pero ya les llaman net centers, entonces son un montón de cuentas que están para hacerle apoyo a una determinada forma de pensamiento, que en este caso es una forma de pensamiento total y completamente fascista. Le agregan un nuevo ingrediente, nadie se mueve, lo que hace todo el mundo es que se organiza en las oficinas y entonces seguimos con los casos y pues hay que hacer la defensa administrativa, cada quien se organizó, las denuncias administrativas no van para ninguna parte, entonces le agregaron un nuevo ingrediente, la persecución penal, entonces a todos nos empezaron a denunciar penalmente. Mi caso tampoco fue aislado, a todos nos denunciaron penalmente. Lo que sí es que mi denunciante me tenía más en el foco, pues porque estábamos fuera de la ciudad, entonces no eran todos los fiscales, sino que pues Virginia era, aparte de ser mujer, que para ellos es un defecto porque es que la mayoría son hombres, hay que decirlo, estaba fuera de la ciudad y bueno, me tocó el particular caso que tuve en mis manos, un caso que lo tenía todo. Todos lo que tenían los distintos casos, tenía un caso donde lo tenía todo. El juez fuga la información de ese caso por medio de un abogado que era amigo del presidente y pues logran fugar. Para 2018 pasa algo importante, termina la gestión de la fiscal general, ella se quiere postular para presidente de la República, seguro que iba a ganar, entonces pues bueno, la actual fiscal de entonces, de ahora y de entonces, María Consuelo Porras Argueta, lo que hace es ya estructurar e ir reconduciendo la función del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, le giran una orden de detención y ella debe salir al exilio. En el 2019, el presidente Jimmy Morales lo que hace es deshacerse, expulsar a Sisi, primero no deja entrar al comisionado y posteriormente expulsa a Sisi, no le renuevan la solicitud de apoyo internacional y bueno, los compañeros de Sisi de la noche a la mañana tienen que ir corriendo al aeropuerto, subirse en un avión y salir de inmediato, horas contadas, 48, 24 horas, algo así lo vieron, todos tuvieron que salir y bueno, nos quedamos nosotros. Nadie dijo nada, pero nadie se movió. Nos quedamos todos ahí, entonces teníamos el lawfare, las denuncias administrativas y las denuncias penales. Estamos hablando de finales de 2019. 2020 y 2021 se intensificaron las amenazas en las redes sociales de los vamos a poner en prisión, los vamos a poner en prisión. Y para 2022 empezaron a tener una modificación, empezaron a denominarnos, yo recuerdo ese febrero decían pollitos al horno, nunca habíamos escuchado esa expresión, pollitos al horno, ¿qué es pollitos al horno? Y todos, porque bueno, pues aunque nadie se manifestaba en redes sociales, ¿qué es el pollito al horno? El primer pollito al horno fue una compañera que detuvieron, otro pollito al horno, otra compañera, y así fueron 4, y un día salió una... Claro, eso no lo entendíamos, eso lo entendimos después, porque era eso. Y un día resulta que, bueno, hoy vamos a comer pollito frío. Donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy, es una ciudad fría. Y bueno, el pollito frío era yo. Me pusieron en prisión 23 de febrero de 2022 y bueno,
En ese momento, de los fiscales que nos detuvieron, la de mayor rango era yo. Ya mi jefe se había ido al exilio en el 2021 porque lo detuvieron sin un procedimiento administrativo previo, pues se dieron cuenta que no les avanzaban para ninguna parte los procedimientos administrativos porque eran absurdos, al igual que las denuncias penales. Lo destituyen sin más, se vuelve un revuelo en el país, pues porque, bueno, claro, era uno de los fiscales, después de la fiscal general, era el fiscal más con mayor foco. Yo jamás salía en la televisión, él es el que se encargaba de gestionar todo el tema de gestión pública de la fiscalía. Sale al exilio y, bueno, ya presa y siendo la fiscal de mayor rango, pues por fortuna deciden darle medidas sustitutivas a mis compañeras, aunque a dos las ponen en prisión un año después otra vez. Y bueno, a mí me dejan en prisión 2 años. Los hechos, denunciar administrativamente hechos de corrupción de un juez, ese fue uno de los hechos. Y el segundo, para asegurar que yo no saliera de prisión en una audiencia de revisión de medidas de coerción, me vuelven a girar otra orden de detención y los hechos son argumentar la solicitud de suspensión de una audiencia. Aquello era para enloquecer, de verdad. Pero bueno, así sucedió, estuve presa hasta enero de 2024, salgo de prisión, yo seguía siendo madre y la verdad es de que, bueno, ya en ese momento uno resume la vida, yo dije, bueno, mi resumen de la vida son mis hijas, o sea, he luchado toda la vida y todo lo que he hecho ha sido por ellas, lo mínimo que puedo hacer es hacer el último esfuerzo para ver que funcionen las dos cosas que más he querido en la vida de mis hijas. Y bueno, no puede ser que después de 2 años el odio, el rencor, lo que duren tanto, o sea, es que eso es un gran daño, o sea, pues uno puede odiar a una persona por cualquier razón, pero ponerla presa, y saben perfectamente que era de manera arbitraria, y no lo digo solo yo, no lo dicen solamente en la calle, no lo dicen solamente, o sea, hay una resolución internacional de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que dice la detención es arbitraria, pues me habían nombrado presa de conciencia y bueno, con eso digo yo que bueno, son las 2 razones suficientes y me voy a quedar hasta el final para ver si, bueno, ya después de estos 2 años alguna cosa ha cambiado, habíamos cambiado de presidente, entonces pues algo tendría que haber cambiado. Mi segundo caso lo habían archivado, me pongo a litigarlo, los presiono y me dicen, bueno, pues a ver, esto se va a tardar, ¿no? Pues ¿cómo se va a tardar? Si usted lleva 1 año y medio engavetado el proceso y así ustedes destituyeron al oficial y bueno, ustedes no van a decir a mí cómo funciona esto, a ver, esto se arregla así, y entonces pues no me dejaron regresar a trabajar, pues que creen, tengo todo el día aquí para venir a litigar, así que van a tener que ir a las 8 para las 4. A ver, no les quedó otra que darle trámite lo que se habían demorado 1 año y medio, lo resolvieron en término de 1 mes y ya tenía yo señalada audiencia, el debate, lo quisieron retrasar y bueno, pues a ver usted señor cómo le hace, pero yo no le hago ampliaciones de plazo de ningún tipo. Y como han resuelto, pues vea usted cómo resuelve y ahí nos vamos. Estaba histérico, mire, pero todos ellos, 11 hombres del otro lado, y de verdad no tengo nada en contra de los hombres, pero era lo que estoy describiendo, lo quería ir. Nosotros renunciamos al plazo, esto hay que aplazarlo. Pues ya vea usted, yo no le hago, no me adhiero ningún aplazamiento de las audiencias, lleve las audiencias como debe o resuélvalo, pues yo lo escucho. Pues con todo el coraje del mundo, finalmente el 8 de julio termina el debate, un debate súper rápido. En Guatemala los debates tardan siglos, pero el mío tuvieron que terminar rápido, no les di por dónde para aplazarlo y lo terminaron rápido, pero lo que sucede es que, bueno, me condena y entonces termina siendo una gran criminal por solicitar la suspensión de una audiencia. Y bueno, sobre todo el manejo político que ellos le daban era que el 8 de marzo el presidente de la República me había dado un reconocimiento por ser funcionaria destacada del Estado, creo yo, algo así, sí. Y entonces los abogados le decían, mire, es la hija la niña de los ojos del presidente, entonces si usted la absuelve a ella, lo que va a hacer es que le va a dar la opinión al interno del país y al externo que el presidente tiene poder. Me condenan 8 de julio y bueno, si
con el currículum intacto. Me habían tenido 2 años en prisión, con 2 condenas, 3 procesos judiciales que acababan de abrir el día de la sentencia y el día siguiente en 2 de los juzgados más peligrosos del país, porque también pusieron en prisión a mi abogada. Entonces esos 2 juzgados habían abierto 2 causas judiciales por yo no sé qué, sin competencia, porque yo de FESI no había trabajado en la capital, entonces competencia no tenía. Y otros 5 procesos en el Ministerio Público que el día de hoy no sé qué eran, entonces decidí salir al exilio. Y bueno, este es el resumen de lo que me ha pasado. Las condiciones carcelarias espantosas, 6 meses en aislamiento de hombres, no de mujeres, 23 horas de encierro, 1 hora de luz, no comida del sistema penitenciario porque no se puede comer, no condiciones para albergar alimentos, negación total de asistencia médica, sino hasta después de 1 año y 2 meses, que me operan de emergencia, me quitan la matriz como consecuencia de la gravedad de las afecciones de salud, otras 4 operaciones de emergencia, nunca me dejan hacer posoperatorio en el hospital, me mandan al hospital de salud mental cuando les digo que es una locura lo que estaban haciendo, entonces a mí me mandan al hospital de salud mental para que me internaran porque pues, yo estaba loca. Y bueno, de los plazos y del resguardo, bueno, respeto a derechos humanos, todos, uno por uno de la vida y todo lo demás violado, y de los principios procesales, eso no existieron, de las garantías procesales tampoco, pues bueno, estas audiencias a las que yo estaba acostumbrada, que las formas y la pulcritud que lleva y que debe llevar todo proceso, eso no puede existir, era impensable lo que yo vivía ahí, y bueno, al final tener que decidir en soledad, porque fue así, de ya no tengo nada más por hacer, ya hice todo lo que humanamente posible me era hacer para preservar no solo la cercanía con mis hijas, sino toda mi vida, todo lo que yo había, por lo que me había esmerado construir durante toda mi vida, pues se desmoronaba a pedazos enfrente mío y no lo iba a poder seguir conservando. Si me quedaba en el país, era ir a prisión otra vez, lo que indiscutiblemente no iba a lograr sobrevivir, sobre todo tomando en cuenta que el juez a quien yo había denunciado ahora es director de la Oficina contra la Tortura, que está a cargo del sistema penitenciario. Entonces, claro, todas las acciones de tortura estaban dominadas y cubiertas perfectamente por él. El tema aduanero que llevó a un presidente de la República a prisión, llamativamente se lo dan al abogado por medio de quien se pudo una información, porque era un impuesto de importancia para poder reconstruir todo lo que se había roto cuando procesaron a aquel presidente. Entonces les dieron poder, sí lograron obtener una influencia. Y bueno, con esto vi cómo se derrumbaba toda mi vida delante de mis ojos, pero era intentar sobrevivir en un exilio o morir en casa. Muchas gracias por esta exposición de la vivencia, ¿no? de esa situación tan triste humanamente. De la explicación que nos ha hecho me gustaría destacar, ¿no? El concepto de captura del Estado. No sé si se podría argumentar algo en esta línea, ¿no? De que hay una clase dirigente que ha capturado el Estado, que lo tiene, digamos, para su funcionamiento y sus intereses, ¿no? Y también el lawfare, ¿no? que ha comentado, y la idea de una corrupción sistemática, ¿no? También, podríamos decir. A mí me gustaría, para abrir ahora la tanda esta de preguntas, plantearle una pequeña pregunta, si se me permite abusar del hecho de ser moderador, el papel de los Estados Unidos en esta estructura, ¿no? Este estado, podríamos decir, este estado de cosas. ¿Podrías explicar algo sobre eso? Muy bien,
así muy concreto. Respecto a la captura del Estado, bueno, lo que literalmente está sucediendo es que se está utilizando el sistema de justicia como arma para criminalizar y perseguir y desaparecer, porque lo que buscaron y que efectivamente lograron fue sacar o expulsar a todas las personas que estaban en contra del sistema corrupto o de la forma de no funcionamiento del sistema, sacarlas del sistema de justicia o dentro de la estructura del Estado, pero eso no era suficiente porque nos seguíamos manifestando, digamos, fuera de la estructura del Estado. Entonces lo que decidieron fue que lo que había que hacer era sacarnos del país. Y así son jueces, fiscales, abogados, estudiantes, catedráticos universitarios que estamos en el exilio, muchísimos. Al día de hoy, cuando salí, conté 126 entre todos. Entonces es una, lo que yo le llamo es una forma moderna de genocidio. O sea, porque genocidio es desaparecer un grupo de personas por diversas motivaciones, entre ellas la política. Esta es una persecución política. No nos mataron porque pues se hizo público y a nivel nacional e internacionalmente, pero muy fácilmente pudieron habernos llevado a todos y escribirnos porque éramos demasiado molestos. Así me lo decían a mí: usted ha fastidiado tanto que olvide salir con vida de esto. Esto con la captura del Estado. El lawfare es un mecanismo que han utilizado desde 2017, finales de 2017 hasta la presente fecha. Hace 2 semanas estuve en Londres. Humildemente les comparto, me dieron un reconocimiento, el reconocimiento Sir Henry Brooke, y bueno, salió en las redes sociales y allá iban todos estos nets a hacer sus manifestaciones, porque lo que necesitan es tener pues, el respaldo de un discurso de odio y de tratar de manipular la opinión pública, que los delincuentes somos nosotros, ¿no? Que somos las personas que hemos perseguido la corrupción. Así, conmigo, lo pongo de ejemplo porque es lo que me pasó la semana pasada y que me ha pasado desde 2017, y así con todas las personas que hemos estado inmersas en el tema de anticorrupción. Y como les digo, no necesitábamos ser fiscales, jueces, estudiantes, todos, periodistas. Es una corrupción sistemática así por años. O sea, lamentablemente Guatemala tiene una larga data de inserción de estructuras de corrupción dentro del Estado, y que se relacionan no solamente dentro de una misma institución, sino dentro de los distintos estados y dentro de toda la estructura gubernamental, y que incluso se ha determinado claramente con pruebas que tienen un fuerte vínculo con grupos de corrupción o grupos de crimen organizado, o sea, de delitos, por decirlo de alguna manera, comunes y graves. Y el tema de narcotráfico está muy cercano o inserto dentro de esto. El ejemplo más claro es una de las últimas notificaciones antes que la fiscal general Thelma Aldana saliera al exilio, que pues la DEA incluso le avisa que un candidato en ese momento para la presidencia se había organizado con el crimen organizado y el narcotráfico para darle muerte a ella, ¿no? Y a otras personas. Entonces, incluido creo que en ese momento estaba mi jefe, en ese entonces Juan Francisco Sandoval. Entonces es una cuestión que sí tiene que ver con una corrupción sistemática inserta dentro, así como bien enraizada. Entonces quitar eso es como raspar, ¿no? Y entonces al raspar y tratar de quitar de la corrupción, pues hay siempre a quien le duele, a quien le lastima, y lo que hacen es reaccionar para, por decirlo de alguna manera muy burda, tirar a muerte, ¿no? Para desaparecernos, que finalmente lo hicieron. De hoy no queda nadie de CICIG en el país, y de FESI somos al menos el 98% de personas en el exilio. Eso no es normal. El papel en este asunto de los Estados Unidos, bueno, para nadie es un secreto que los Estados Unidos siempre ha sido una potencia que siempre ha aportado económicamente
básicamente para diversos temas. El tema justicia pues no escapa a ello. De hecho, nosotros, FESI y CICIG recibió un fuerte apoyo económico tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Esto se modificó, digamos, cuando cambian las fuerzas, digamos, para liderar el Ministerio Público. María Consuelo Porras Argueta hizo todos esos recursos no para tratar de luchar contra la corrupción, sino para tratar de instituirla, de poder reorganizarla, de poder darle fuerza y garantizarle impunidad, porque eso es lo que ha hecho, cerrando de a uno los casos de corrupción que tanto nos costó gestionar y llevar a tribunales de una manera tan absurda de, ay, se nos pasó el plazo, disculpe, había que presentar una apelación. Se termina el proceso o la prueba y no la encontramos. Y claro, esas son claras acciones de corrupción que tienen su sanción administrativa y penal, pero vamos, ella es la titular de la acción penal, entonces ahí no pasa nada, ellos están felices y contentos, ellos se van a dormir todos los días a su casa y nosotros estábamos presos o ahora exiliados, porque el día de hoy todavía tenemos compañeros presos. El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción lleva 1 año y medio ya preso. Y bueno, no hay manera de que, no sé de cómo él pueda salir. Yo tuve 2 prisiones preventivas estando en prisión, él tiene 3. Entonces es una cuestión difícil y un abogado que acaba de ser apresado por el tema de la última elección de Colegio de Abogados y Notarios, y lo que buscan es tratar de, como la verdad es que no tienen competencias para los puestos a los que se postulan, pues lo que hay que hacer es poner en presión a todos los que sí tienen competencias para quitárselos del camino y no tener competencia, porque al final son lo que a un juez se le llama incompetente, pues los demás en esas mismas condiciones, es que no hay otra forma de decirlo. Y bueno, al día de hoy, el papel de los Estados Unidos, bueno, es algo que rechina por todos los lugares donde se analiza, porque, a ver, Estados Unidos hoy se erige como un presidente que tiene sentencias por corrupción, entonces pues yo creo que nosotros no debemos de ser muy agradables para él. El apoyo económico de todo lo quitó, entonces pues que está analizando que si lo va a volver a proporcionar o no, y a quién, ¿no? Porque hoy decir que se va a proporcionar un apoyo económico para el tema justicia y dárselo a la fiscal general, pues es, claro, en teoría sería una institución en la que se está apoyando la justicia, pero así como está funcionando y cuáles son los objetivos absurdos y distorsionados de una fiscal general actual, no sería apoyar la reconstrucción de un Estado de Derecho y una democracia, sino el apoyar la perpetuidad de la corrupción y pues bueno, mantener o impulsar al fascismo y al totalitarismo a Guatemala y bueno, perpetuar la impunidad de todos ellos que han actuado de esa manera corrupta. En fin, bueno, muchas gracias por esta respuesta. Ahora abrimos la tanda de las preguntas de los representantes de la mesa redonda, si alguien tiene algún interés especial en algún aspecto. Buenos días, Virginia, si os parece, no sé, arranco yo. Sí. Bueno, bienvenida a la Autónoma, bienvenida a la Facultad de Derecho. En primer lugar, pues quería felicitarle por el coraje y por su compromiso en lucha contra la corrupción que ha llevado al exilio, a la cárcel primero y luego al exilio. Gracias por ese compromiso. Y yo soy profesor de Derecho Penal y bueno, claro, me interesa pues un poco la cuestión esta de las implicaciones generales de la corrupción en Guatemala. Yo no conocía su caso personal, se lo confieso, y a partir de su caso pues me he interesado por el fenómeno, y realmente en España también hay corrupción, pero es una corrupción de risa comparada, me imagino, ¿no? con lo que está sucediendo en Guatemala. Es una corrupción muy vinculada a la responsabilidad política, es decir, no tenemos corrupción, no tenemos un problema de corrupción en el ámbito de las estructuras de los funcionarios. Hay estudios políticos que
yo senté que son que prácticamente el 90% de las corridas de corrupción pues son por políticos. Claro, el caso del fenómeno de la corrupción en Guatemala, hablado de narcotráfico, no sé si se puede comparar con el de México. México es una corrupción también muy vinculada a los crímenes, a los grupos criminales, al narcotráfico. Por lo que ha contado hasta ahora, que me ha parecido muy interesante, el problema de Guatemala es un problema de lo que se llama, en términos teóricos, de gran corrupción. Es decir, es una corrupción estructural, por lo que veo, que va desde el pequeño funcionario hasta el presidente del gobierno, pasando por las estructuras regionales, municipales. Estamos hablando de no de un Estado fallido, pero sí de un Estado de hecho fallido, ¿no? Claro, antes lo hablábamos, en alguna ocasión hemos hablado en nuestro grupo de investigación, en algunos seminarios, hablábamos antes de entrar con la profesora Mercedes Racián, que tiene Secretaría de Derecho Penal de esta universidad, y comentábamos que en ese contexto, prácticamente el papel del derecho penal como instrumento de solución de ese problema tan estructural es simbólico. Es decir, en el caso que se consiga una condena es francamente simplemente simbólico. Entonces yo sé que una persona como usted tiene que ser por definición muy optimista, porque si no, no podría llegar tan lejos. Me gustaría saber cómo cree que se puede afrontar el problema de la corrupción en un estado tan complejo, de sus metástasis, digamos, como el de Guatemala. ¿Cómo se podría avanzar el trascendiendo al derecho penal? Tengo más cuestiones, pero como que prefiero que hablemos todos, incluso también los que forman parte del público, yo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu presentación, por una vivencia tan en primera persona de lo que implica vivir en un estado donde no hay derecho, ¿no? Y que a veces nos olvidamos del lujo, o que no debería ser lujo, debería ser de vivir que tenemos en otras sociedades en donde la corrupción no es comparable a cuando estamos hablando de una situación sistémica que abarca todo lo que es el conjunto de la estructura de lo que podemos llamar un Estado, ¿no? De control de un Estado. Y entonces que nos lleve a replantearnos una gradación cuando hablamos de las cosas, ¿no? A mí generalmente cuando comparan ciertos países y dicen es que somos tercermundistas, qué ofensa para el tercer mundo, ya querría tener las condiciones que tenemos, que hay muchas cosas para corregir, pero hay que dimensionarlo todo, ¿no? Entonces hay muchos niveles de corrupción. Yo creo que aquí estamos hablando de un nivel de corrupción que desde luego provoca una desestructuración del Estado de Derecho, la falta realmente del Estado de Derecho, la utilización de las normas para otra finalidad que no es desde luego la justicia. En esta línea yo soy de Derecho Internacional, profesora de Derecho Internacional, y en esta perspectiva me gustaría saber tu valoración de la CICIG, porque en su día fue un experimento que parecía interesante, parecía prometedor, es decir, que un Estado sea consciente de las dificultades, de la falta de solución propia para construir un Estado de Derecho, y la colaboración de una institución internacional para intentar un experimento fallido, obviamente por lo que acabas de señalar, y entre otras cosas porque hubo una expulsión de la CICIG en el 2019, pero ya antes no, incluso intentando luchar contra esa corrupción con factores externos, evidentemente no acaba de funcionar, pero ¿qué valoración harías de esta estructura? Si sería aprovechable mejorándola, corrigiendo todos los múltiples errores que tuvieron, pero que como idea sigue siendo válida, o renunciar a esa vía y buscar nuevos caminos para intentar reconducir un Estado, en este caso el de Guatemala, hacia un Estado de Derecho. Hacemos una tanda general así de preguntas. Buenos días. Agradecer
brevemente agradecerle muchísimo su relato y también de cómo ha empezado, ¿no? Destacando por su parte más personal como mujer y como madre. Yo soy María Barcons, profesora lectora del área de Filosofía del Derecho y también trabajo en temas de género y violencia contra las mujeres. Cuando me invitaron a esta mesa redonda, pues pensé, bueno, ¿qué pinto yo aquí? No sé si voy a aportar algo. Y bueno, me comentaron que tendría que un poco incluir la perspectiva de género. Pero luego, de repente, vino a mi cabeza de que yo hace 12 años estuve en Guatemala, con 28 años. Estuve ahí conviviendo con la entidad Comité de Unidad Campesina. Y estos días he podido ver cómo cuando usted estuvo presa en 2022, que toda la comunidad, ¿no?, de la organización pues hicieron un vídeo, un llamamiento para pedir su libertad. Bueno, comentarle que conozco un poco de las zonas, ¿no?, de Guatemala y doy fe del maravilloso país que es y de su gente. Me hubiera ya quedado ahí, no por la situación en tema de garantía de derechos, sino por, bueno, muchas necesidades y desigualdades y que uno piensa que hago, ¿no? Yo aquí en Cataluña y en el Estado español, cuando allí, bueno, había mucha cosa que hacer, ¿no? También, claro, mucha represión, como ha contado usted, encarcelaciones, ¿no? Asesinatos y mucha impunidad, ¿no? Aún, corrupción y graves vulneraciones de derechos desde hace muchísimos años, como ha comentado usted, ¿no? Desde la dictadura de Ríos Montt, ¿no? Pero también en 2013, cuando yo estuve allí, ¿no?, que gobernaba Otto Pérez Molina, que después fue también condenado, ¿no?, por temas de genocidio y cosas. Bueno, estuve yo en la Sierra de Santa Cruz, en Izábal, situación, bueno, 2 horas para llegar andando, para llegar allí. Y bueno, relataban también muchas mujeres de allí la primera vez que en quechí hablaban de la violencia sexual, ¿no?, que habían sufrido en la época de la dictadura. Y bueno, graves vulneraciones terribles, ¿no? También algunas compañeras estuvieron en el Valle del Polochic, ¿no?, también con situaciones muy graves, ¿no? Ya antes de pasar a 2 preguntas que tengo rapiditas, solo comentar, ¿no?, un poco la idea de persona exiliada, que muchas veces, demasiadas, pensamos en un hombre y no en una mujer. Y además también cuando el motivo de persecución es por motivos políticos, opiniones políticas o en temas de vulneración de derechos, ¿no? Y comentar que las mujeres que solicitan protección internacional, por ejemplo, en el año 2023 en el Estado español es de un 47%, por lo tanto, cada vez ha ido aumentando y el grupo de mujeres, por diferentes motivos, pues somos, ¿no?, o sois solicitantes de asilo. También comentarle que creo que hay muy poca visibilidad de información de la situación de Guatemala en el mundo. Creo que a lo mejor otros países han recibido pues más ayuda, más cooperación o bueno, más ayudas en diferentes aspectos, sea a nivel estatal o de las organizaciones civiles. Y bueno, ya voy a mis 2 preguntas. Le quería preguntar si cree que la represión que ha sufrido usted, cree que ha sido... tu trayectoria, tu contribución, a tu rol, tu resiliencia también. Yo creo que tu exposición hoy, ¿no?, desde la firmeza, pero también desde la sensibilidad, es una expresión de esa resiliencia que quiero empezar reconociendo. Y en segundo lugar, reconocer también mi, no sé qué palabra, la ignorancia en cuestiones jurídicas. No soy jurista, trabajo en la Escuela de Cultura de Pau. Mejor. Pero sabes de la que te libras. Soy atrevido, sin ser jurista me irá, ¿no?, a un acto organizado por una clínica jurídica, pero trato de suplir mis carencias en el ámbito jurídico con el cariño que le tengo al país. Yo en 2000 y 2001 viví allí, en una zona que se llama Ixcán,
que fue como la zona, el epicentro donde se produjo lo que Naciones Unidas ha reconocido como genocidio, ¿no? Lo ha dicho Naciones Unidas en el marco de la Guerra Civil de 36 años que has comentado antes. Allí, eso me marcó a nivel personal y también a nivel profesional, es ahí donde decidí dedicarme a lo que hago actualmente, que es, ¿no?, el análisis de conflictos, las tensiones sociopolíticas, las negociaciones de paz. Y desde entonces pues he tratado de seguir, ¿no?, la situación política en Guatemala. Volví más tarde para hacer un análisis sobre la implementación de los acuerdos de paz. En aquel momento, ¿no?, estoy hablando de 2000, 2001, 2002, breve contexto, los acuerdos de paz del 96 fueron considerados, así lo dice la literatura y seguramente tú opinas igual, fueron considerados como uno de los acuerdos de paz más ambiciosos de la historia, ¿no? En aquel momento se percibieron como una que tenían el potencial de una transformación estructural, ¿no?, de toda la violencia, valga la redundancia, estructural que se había acumulado en Guatemala a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, fueron recibidos de esta manera. No quiero entrar en detalles, hubo, ¿no?, el referéndum constitucional del 99, ¿no?, que se perdió, ¿no? Hay que reconocer que las alianzas, las oligarquías que estaban, ¿no?, a favor de la preservación del status quo y de que nada cambiara a partir de la implementación de los acuerdos de paz, estuvo muy bien articulada. Y bueno, resumiendo, desde entonces mi opinión personal es que desde esta época no solamente no se ha implementado los acuerdos de paz de una manera mínimamente razonable, sino que creo que el país desde entonces ha habido un desmantelamiento de la institucionalidad, ¿no?, de la paz, ha habido una cierta involución, regresión democrática en términos, ¿no?, de cierre del espacio cívico, ¿no?, de violaciones de derechos humanos, de hostigamiento a medios de comunicación, a jueces, ¿no? Y todo esto también en un contexto en el que, después de una guerra civil tan larga de 36 años, un incremento de la inseguridad ciudadana, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la tasa de homicidios, ¿no?, cada 100.000 habitantes, hemos llegado a ver que en tiempos de paz había más homicidios que en tiempos de guerra. Por tanto, pequeño contexto. Yo vengo de un ámbito, ¿no?, en el que analizamos, hacemos seguimiento de unos 40, no llega, pero casi 40 conflictos armados en todo el mundo, más de 100 tensiones sociopolíticas, unas 40 negociaciones de paz. Y cuando tratamos de sacar conclusiones en términos comparativos, vemos que la corrupción, sobre todo si es sistémica y la impunidad en menor medida, suele aparecer como uno de los factores que se correlacionan de manera más clara, ¿no?, con formas de inestabilidad política y de violencia, sea existencia de conflictos armados, de grupos armados, crimen organizado, golpes de Estado, etcétera, etcétera. No es solamente una forma o una expresión de violencia, sino son varias. La correlación es clara, ¿no?, en la literatura, lo cual no implica necesariamente que haya una relación de causalidad, que una cosa te lleve a la otra, ¿no?, sino correlación entre dos fenómenos. Entonces, mi primera consideración era pensar cuál era tu opinión respecto de qué rol ha tenido la corrupción generalizada en Guatemala, ¿no?, en la falta de implementación de los acuerdos de paz y en, ¿no?, el incremento sin precedentes de la inseguridad ciudadana, de la violencia, la penetración, ¿no?, del Estado por parte del crimen organizado, etcétera, etcétera. Ahí, como decía la literatura, hay algunas voces que dicen no hay correlación entre conflicto armado y corrupción. Hay otras voces que dicen no, es al contrario, la corrupción puede prevenir y mitigar conflictos armados u otras formas de violencia organizada. ¿Por qué? Porque a través del soborno y de la cooptación tienes la capacidad, ¿no?, de que no emerjan contendientes o no alternativas al status quo. Y ahí hemos visto casos, pues no sé, desde Birmania, ¿no?, en las que el Estado ha sabido cooptar a las milicias y a los grupos armados, hasta se especula con la posibilidad más cercana a Guatemala, ¿no?, en El Salvador. Hasta qué punto, ¿no?, la tregua con las maras tuvo que ver con la capacidad del Estado de cooptar determinadas, ¿no?, a través de conversaciones informales, seguramente clandestinas, con líderes de la Mara Salvatrucha o de la Mara 18. Mi opinión personal, y luego lleva una pregunta. Mi opinión personal, a partir de lo que he podido leer, es que sí hay una relación de causalidad, es decir, la corrupción sistémica, creo yo, por un lado, debilita al Estado, ¿no?, erosiona el Estado de Derecho, erosiona su legitimidad, erosiona su credibilidad, por tanto el Estado deja de ser un espacio, ¿no?, un mecanismo a partir del que
regular conflictos en la sociedad, ¿no? Si se erosiona el Estado de Derecho y la legitimidad del Estado. Y en segundo lugar, creo que debilita al Estado, ¿no? Hay un drenaje constante, ¿no?, de recursos, ¿no?, que deberían servir para garantizar la protección, la seguridad de la ciudadanía, para hacer frente a la pobreza, a la desigualdad, etcétera, etcétera. Y por tanto me parece a mí que la corrupción, si es sistémica, también es un juego en el que hay ganadores y perdedores. Y por tanto la corrupción sistémica creo que genera nuevos agravios, intensifica los existentes, ¿no? Y si esos nuevos agravios que genera la corrupción además se solapan sobre líneas de fragmentación, ¿no?, cultural, étnica, de ingreso, ¿no?, ahí vamos al concepto, ¿no?, que se dice de desigualdades horizontales, ¿no? No es el índice de Gini, sino es cuando la desigualdad se concentra sobre grupos culturalmente definidos. Y ahí, de ahí a la acción colectiva, a la movilización, a la violencia, hay un paso. Por tanto, mi pregunta, perdón que es que me he enrollado mucho, pero mi pregunta era hasta qué punto tú crees que la corrupción sistémica en Guatemala explica en parte o parcialmente o totalmente o en nada la situación actual en términos de violencia. Y la segunda, vinculándolo con el planteamiento de Claudia, es si consideras que, ¿no?, la actual Comisión Nacional contra la Corrupción, ¿no?, que se ha establecido recientemente, hasta qué punto consideras de que, así como la CICIG tenía un componente internacional con participación decisiva de Naciones Unidas, ¿cuál era tu valoración sobre, ¿no?, el recorrido, el potencial de la nueva Comisión Nacional contra la Corrupción? Si consideras que hubiera sido mejor tener una articulación más clara con la comunidad internacional, o consideras que con su, ¿no?, composición y mandato actuales pues, puede hacer un buen papel. Y de nuevo gracias por tu testimonio. Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada les agradezco por la atención que han prestado a lo que les he venido a compartir, que no es más que la realidad de mi maravilloso país, que está un poco enfermo. Y pues bueno, lo que queremos es que se recomponga, ¿no? Y que todas las personas que están ahí dentro pues subsisten y sobrevivamos a todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo afrontar el tema de corrupción en Guatemala? Y me dice que mi corte es de corte positivo. Definitivamente yo digo, es muy sencillo. Entonces la pregunta sería, si quiere la respuesta la positiva. Yo siempre digo, bueno, es muy fácil. Bueno, la corrupción se va, pues, así como está el país ahorita, habría que hacer un cambio inevitable de fiscal general para poder recomponer todo el aparato y toda la composición del Ministerio Público, para quienes sabemos cómo funciona. Ella ha decidido volverlo un pastel de todos los sabores posibles, de cosas que no se pueden comer, y eso es en lo que ha convertido el ente encargado de la persecución penal. Entonces habría que cambiarla a ella, hacer una recomposición de fondo de todas las fiscalías, digamos, de todos los cuerpos que forman este maravilloso ente, partiendo desde que, digamos, el jefe actual de la Fiscalía de Derechos Humanos es el fiscal que ha estado al frente de las persecuciones y de la criminalización de muchos de los fiscales. Pues entonces desde ahí podemos ver que ha sido estructurada de tal manera que no funciona, ¿sí? En tema del organismo judicial, habría que, hacer lo que realmente se debe de hacer, iniciar los procedimientos penales y administrativos a todos estos jueces que han hecho o han realizado acciones de prevaricato una y otra vez en relación a resoluciones y que han dictado resoluciones violatorias a la Constitución una y otra vez, y lo han hecho de manera flagrante. Con un buen fiscal, entonces estos jueces dejarían de existir, porque no habría más que procesarlos e indiscutiblemente pues quitarlos de los puestos en los que están, para que a los que no les es permitido conocer estos casos, porque así lo hacen, lo hagan, y entonces de esta manera pues por lo menos termina la criminalización, ¿no? Para adelante, para componer todos los casos que vienen atrás, un buen fiscal, hacer el análisis correspondiente, hacer los requerimientos judiciales pertinentes para que conforme a ellos se resuelven, y entonces se determine la posibilidad
de ir deshaciendo todos estos nudos que yo les llamo, que son una serie de órdenes de presión, para que entonces podamos volver todos los que estamos en el exilio, sino para formar nuevamente parte de la estructura del Estado, para hacer un reacondicionamiento y una reinserción social o un reconocimiento a todo este trabajo que se ha hecho de la lucha contra la corrupción, con el hecho de regresar a nuestra tierra. Creo que todos nosotros estaríamos felices. Y bueno, con esto entonces se disminuiría esta barrera de miedo que se ha construido alrededor de toda la función pública. Porque bueno, ¿qué es lo que pasa con el presidente ahora? ¿Quiere ser ministro? No, yo ni loco, pues mañana me van a estar persiguiendo para meterme preso. Por favor, postúlese, usted tiene un buen currículum para ser magistrado, pero si mañana voy a tener que terminar exiliado. Entonces eso es lo que ha sucedido, o sea, se ha satanizado de tal manera y se ha implementado una sensación de terror para la función pública, que todas aquellas personas que aún quedan dentro del país y que tienen la preparación académica y todo lo moral y ético que se necesita para los puestos claves, pues la verdad es que están en algún momento dado aterrorizados con todo esto que nos ha pasado. O sea, es que, bueno, en un año 126 personas exiliadas por persecución política y utilizando el sistema judicial como mecanismo de represión no es poca cosa. Entonces, pues tendríamos que empezar por ahí para entonces empezar a ver que el país pueda funcionar. Y bueno, es así. O sea, yo no los culpo. Si yo estuviera en su lugar, yo estaría igualmente aterrorizada, ¿no? El asunto es que a mí el terror me tocó vivirlo desde el fondo, y si me hubieran preguntado, mire, ¿usted quiere ser el conejito de Indias para demostrar que esto no se hace? Y yo por supuesto hubiera contestado 1000 veces que no, pero pues a mí nadie me preguntó, me mandaron a la cárcel y me tuvieron ahí 2 años torturándome, y después, aunque no quisiera, tuve que salir al exilio. Es un horror, de verdad. Y pues, ¿quién va a querer pasar por eso? Yo le pongo a contar mi historia y todo el mundo sale corriendo, pues es perfectamente normal, pero para poder reconstruirlo tendría que ser de esa manera. La valoración del experimento llamado CICIG. Este es un argumento que se ha utilizado mucho para poder hacer una evaluación de, bueno, y entonces CICIG ya no está, esto falló, y ahora ¿qué hacemos? Yo no diría que CICIG falló. Que no lo dejaron seguir es otra cosa, pues, porque digamos, si hubiéramos, vamos a la historia y hubieran dicho, bueno, a ver, el experimento de Tomás Alva Edison, lo que hizo Luis Pasteur, no sirve y entonces lo cortamos aquí, pues muchas de las cosas que tenemos para funcionar no funcionarían, ¿no? Entonces no necesariamente que algo no tenga una continuidad significa que no funcione. Eso en primer término. En segundo término, es que claro, perfecto no fue. Y bueno, digamos, si yo dijera qué cosas qué cosas tal vez no fueron tan bien, sería, bueno, por un lado, permitirle a una entidad internacional insertarse en el litigio, para los que sabemos de proceso penal, de procesos nacionales. Yo creo que ahí tocamos una línea bien sensible que, bueno, habría que analizar bien si eso estuvo del todo bien. Pues, o sea, pues que hace solamente por decir algún ruso en una audiencia española, ya solo de ahí choca, ¿no? Entonces creo que esa es una parte que habría que analizar, y toca una raya muy profunda entre la independencia, ¿verdad? La independencia judicial y la independencia de cada país. Eso creo que es una. Y la otra, la diferencia abismal entre una protección de inmunidad diplomática de una persona extranjera que, bueno, finalmente cuando ya no le gustó al presidente, los expulsan y nos dejan a nosotros en la primera línea de fuego sin escudos, ¿no? Claro, y dispararon a discreción, hicieron lo que querían. Entonces pues ya, digamos, era como que si fueran el escudo, y entonces nos quitaron el escudo y entonces nos quedamos todos y dispararon a discreción a todos. Los que pudieron se salvaron y están en el exilio, y los que no, nos tocó pasar prisión.
los que nos dieron, pues entonces ya. Creo que serían los dos puntos importantes que habría que analizar en lo que no funcionó. Y por el otro lado, lo que funcionó, o sea, vamos, se llevó a un presidente y un vicepresidente de la República a procesarlo, eso jamás hubiese sido posible. Y no estoy diciendo que sea solamente mérito de la Comisión Internacional contra la Impunidad, es que esa estructura de restablecimiento, de una protección y de la imposición que se daba por algún motivo, el auxilio y combinación de la experiencia nacional y la extranjera en temas de corrupción, pues nos permitió, y los conocimientos están ahí, o sea, la estructura, la formación estratégica de investigación para lo que el sistema de justicia no estaba para nada preparado, pues se dio. Había muchas modificaciones que hacer, o sea, porque, bueno, para los que son especialistas en derecho penal entienden muy bien esto, o sea, no es lo mismo llevar el procesamiento de una persona con todas las reglas del proceso penal que de repente tener 125 personas para una primera audiencia de primera declaración. Eso rompe con todo el contexto, con todos los plazos, con todo lo que se ha estructurado para el proceso penal. Entonces, creo que ahí también habría que hacer una valoración, o sea, sí se lograron muchos, si no la mayoría de los objetivos para los cuales fue diseñada esta concatenación nacional e internacional de investigación estratégica, porque es una investigación estratégica de casos de alta corrupción ante un sistema judicial que no estaba preparado para ello. Y de ahí muchas de las avenencias y descontentos quizá, pero para mí la evaluación que yo haría es, sí, claro, fue un experimento, sí, funcionó, sí, le expulsaron, sí, no significa que no haya funcionado, sí, y claro, tenía sus defectos como todo, estaba diseñado y estaba llevado a cabo por seres humanos, y los seres humanos somos por principio imperfectos. Entonces, pues hay cuestiones que hay que valorar ahí, tenemos tanto buenas como malas. Esa sería mi opinión. La represión ha sido peor por ser mujer, en definitiva, sí, o sea, yo creo que, bueno, en ese momento, porque fue el primer momento, digamos, cuando decidieron avanzar a la siguiente forma de ataque, digamos, ya habían agotado varias fases de ataque, porque eso era una guerra, y entonces las pequeñas batallas fueron, a ver, la agresión o el ataque mediático logró sacarlos, pues no, estos aguantan, nadie se movió, nadie renunció, nadie se fue al exilio. Bueno, entonces hay que ponerles esto, lo dejamos o lo agregamos, no déjenlo, para ver que se cansen y que entonces tengan que renunciar. Entonces dejaron el ataque mediático y le implementaron el ataque administrativo. Con esto los destituimos a todos y que se vayan ya. Y para mí que los seguimos amenazando aquí. No, pues estos no se mueven para ninguna parte. Bueno, ¿qué hacemos? Dejamos esos dos ataques y les ponemos otros. No, déjense, se tienen que cansar porque ya tienen que estar, que todas las mañanas les andan diciendo cualquier cosa, y después lo administrativo y ahora lo penal. No, pues es que estos no salieron que son fiscales y entonces encima se defienden y saben cómo funciona el sistema, los procesos no funcionan. Bueno, pues entonces va a haber que retorcer las leyes. Sí, pero bueno, pues entonces tenemos que darle una lección. Estos no van a entender y no se van a ir si no hacemos, si no atacamos a alguien. ¿Quiénes son los más vulnerables? Éramos 5 mujeres, o sea, que hay una violencia de género ahí es innegable. Febrero de 2022, 5 fiscales puestas presas en el área de aislamiento de hombres, que es el área de castigo, 23 horas de encierro y 1 hora de cárcel. O sea, a ver, mujeres, son mujeres, pues tienen que ser débiles, me imagino yo que habrá sido el análisis. Además tienen hijos, porque todos nos amenazaban con el tema hijos. Y bueno, y es más fácil ubicarlas. De verdad, es que era así, o sea, la persecución la teníamos aquí respirándonos al cuello, y bueno, ¿por qué no decirlo? A veces habían días que uno no quería aparecer en ninguna parte porque, pues bueno, uno ya sentía que bueno, el terror, porque es un terror, o sea, de ir a parar a prisión en unas condiciones tan precarias como lo normal que lleva todo el sistema penitenciario, y encima ser de una fiscalía de este tipo, es que eso ustedes no se pueden imaginar, eso era un terror. Pero siempre volvía a casa, mis hijas estaban ahí. Entonces definitivamente me iban a encontrar, y de hecho a mí así fue como me
me agarraron. O sea, yo salía de la fiscalía e iba a una cita médica de mi hija. O sea, en el tracto no había pérdida. O sea, solamente era de controlar un poco eso. Solamente había que buscar a los hijos y nos encontraban a nosotros. Entonces, creo que sí es una cuestión también de mucho de género y el tema de, mire, acepte Carlos, ¿usted no quiere a sus hijos? O sea, usted no va a volver a ver a sus hijas jamás. Piénselo, o sea, ¿cuál es? Y los estoy remedando, tal cual lo decían. O sea, ¿usted cree que sus compañeros se preocupan por ustedes? Ustedes no piensan, ellos se fueron, ¿usted cree que a usted le importa? Usted es mujer y encima tiene hijos, o sea, ¿quién cree que a usted que le importa? Y por eso es que las audiencias eran cerradas. Y yo decía, pues mío, esto tiene que ser la pesadilla aquí en la tierra y tiene que ser el infierno aquí en la tierra, porque tengo al juez escuchándolo atentamente para ver qué cara ponía yo, santo Dios. Entonces el tema de género sí, siempre estuvo ahí. En una ocasión, y para ser concreto de que las amenazas y que la posibilidad de que me eliminaran o que me hicieran cualquier cosa a cualquier hora del día, en uno de los días de estar en aislamiento, llegan a poner en la misma celda o a dejarlos entrar a mi celda a 4 personas de sexo masculino que estaban procesados por temas de corrupción. Tuvieron que pasar 4 estaciones de seguridad dentro de la prisión y les abrieron mi celda y los dejaron entrar. ¿Ustedes creen que alguna cámara lo registró el otro día? Nadie sabía nada, pero ellos estuvieron ahí. Por fortuna, claro, ahora lo entiendo, en ese momento lo disminuí todo lo que pude. Y bueno, pero o sea, vamos, eran 4 personas que estaban procesadas por temas de corrupción y los dejan ahí a la 1 de la mañana dentro de mi celda. O sea, era la amenaza era clara. Nosotros podemos movernos aquí libremente porque seguimos teniendo poder económico y de influencia. Nosotros podemos venir aquí a cualquier hora y usted va a pasar cualquier cosa y nadie se va a enterar. La falta de conocimiento de la situación de Guatemala respecto a la situación actual y respecto a la vulneración de derechos humanos, sí, claro. Por eso es que estoy yo aquí y decidí hacer esto que en principio no es fácil, o sea, ir tomando conciencia de todo lo que me ha tocado vivir porque pues no lo escogí. No es fácil, pero claro, ese es el objetivo de hacer este tipo de actividades y demás, y que lo he venido haciendo durante los últimos meses, es eso, buscar la sensibilidad y el apoyo que las distintas personas y entidades de gobierno puedan hacer respecto a Guatemala, porque pues yo los que les digo es, si nos quieren ayudar es ahora. Mañana vamos a hacer otra Nicaragua si no nos ayudan. Y claro, habrá quien decir, bueno, pues la independencia y la soberanía, o sea, a ver, estamos a punto de caernos en el abismo. Es evidente que nosotros solos no podemos, porque si pudiéramos, pues ya lo habríamos hecho. Y es que, claro, siempre se dice los buenos somos más, y yo estoy completamente que los seguros somos más, pero el tema es que es bien difícil que nosotros, los que hemos sido creados en el tema justicia, en el tema de legalidad, moral, ética, funcione lo que nosotros hemos aprendido ante un ataque totalmente arbitrario. ¿Cómo uno se defiende de lo indefendible? O sea, a ver, ¿cómo usted se defiende de algo que no es delito? Es que es aterrador. Entonces uno le busca, porque pues, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, hacer el análisis. Lo básico, elementos positivos y elementos negativos. No hay elementos positivos, entonces ¿cómo uno encuentra los elementos negativos? Un proceso penal, fases, esto no funciona. ¿Cómo yo hago para defenderme cuando me insertan al gobierno, a la Procuraduría General de la Nación, al Estado de Guatemala, en un proceso, en una fase que eso ya no es posible hacerlo? ¿Yo cómo le hago con eso? O sea, nada casa. Entonces es bien difícil defenderse ante lo indefendible. Y por supuesto, el tema miedo que ya mencioné es aterrador, pero es así. Con el tema de la corrupción, con el tema de
rol de la corrupción generalizada y el tema de las maras, del conflicto armado interno, si tiene vinculación con la corrupción. Cuando me envían a prisión, a la prisión de máxima seguridad, pues personas con comisión de hechos delictivos más graves, y pues ahí también enviaron con las personas que estaban presas por hechos de corrupción. Y para verificar eso, digamos, el conflicto armado, en el conflicto armado es que se crea esta fundación, no sé si ya la mencioné, la Fundación contra el Terrorismo, que fue creada, es un grupo paramilitar, porque son militares agregados, no de carrera, que hacen una subfundación para defender a militares que estaban acusados de delitos de lesa humanidad, como por ejemplo en el caso de Efraín Ríos Montt. Y esa misma fundación es la que sirve de enlace, digamos, yo le llamo, que es el Departamento de Venganzas Públicas del área corrupta. ¿Por qué? Porque a ellos les pagan, pues les tienen que pagar, no creo que lo hagan por amor al arte, o tal vez sí, no sé. Pero ellos claramente son los que van con la fiscal general y entonces le dicen, bueno, entonces ahora usted apunte ya, pues toca la par. ¿Y por qué lo sé? Que hace una fundación contra el terrorismo creada por militares que se dedican a la defensa de delitos de lesa humanidad, como querían decir, en mi caso. O sea, es evidente que el tema del conflicto armado, pues porque ellos se crean como consecuencia del conflicto armado, de los procesos que se instituyen como consecuencia del conflicto armado. Y la estructura de las maras, en los temas de corrupción, teníamos a una jueza y a varios empleados públicos que lo que hacían era hacer resoluciones para dejar salir en libertad a personas de las maras. O sea, ellos están vinculados con las maras. Yo la escuchaba hablar con el jefe de la Mara 18 dentro de prisión, los guardias del sistema penitenciario de Mara, licenciada de comunicación. O sea, yo decía, no, me matan mañana. O sea, de verdad es una cosa de terror. Entonces sí tiene mucha vinculación. La corrupción, pues, claro, explica la violencia con la que se ha utilizado porque están inmersos todos. ¿Cómo se maneja el narcotráfico? México es un claro ejemplo de eso, camisetas colgadas por todos lados. Así se maneja, esa es la forma. Amenazar la vida, la persecución. ¿Cuál es el alcance de la Comisión Nacional contra la Corrupción establecida? Pues la verdad es que es muy poca. O sea, a ver, lo que tienen es una capacidad de visibilización y de denuncia. Una visibilización que con verla, pues bueno, todo el mundo sabe que existe. ¿Dónde existe? Pues es ya un paso, pero eso no es la solución. Y por el otro lado, el tema, la capacidad de denuncia. La capacidad de denuncia dentro de un sistema que funciona como, que usted va a presentar la denuncia a dónde, un ministerio público que no funciona, que está siendo utilizado como arma mortal para apuntar y dispararle a todo aquel que se mueva en contra de la corrupción. Entonces es difícil. ¿Cuál es su capacidad de alcance con esto? Es la verdad muy disminuida. Entonces este es un papel completamente complicado, tomando en consideración que, pues bueno, a ver, yo estuve presa 2 años y mi abogada también estuvo presa. ¿Por qué? Por denunciar y por iniciar procesos penales. Entonces, si pueden, entre sus atribuciones, pueden hacer eso, porque titular de la acción penal no pueden hacer el procesamiento. De juzgadores, tampoco. De contralores del orden constitucional, como es la Corte de Constitucionalidad, tampoco. Entonces, su alcance realmente es importante, porque es importante visibilizar lo que está sucediendo y es importante tomar denuncias, pero ¿cuáles son los resultados que puede tener en un sistema que no está funcionando? Y en relación a esto, me hablaban de la prevención, de si el procesamiento, digamos, y la persecución podría servir de un tipo de prevención. A ver, pura doctrina, prevención general, prevención individual, positiva y negativa. Sabemos que el derecho penal es una prevención general negativa realmente, porque ¿qué es lo que se hace? Las normas penales están para establecer los tipos penales. Usted comete un delito, pues entonces le pasa eso. Esta es una prevención general negativa, que lo que busca es disminuir la comisión de delitos a base de no querer ir a prisión y no pagar estas consecuencias.
la prevención general positiva, entonces solamente podría traducirse acá, al otro lado, a las políticas públicas que funcionen y que hagan que las personas no delincan por el mero hecho de tomar conciencia social que, bueno, que hacer que las cosas funcionen y que tomar en consideración todo el estatuto legal de funcionamiento del erario público y de los organismos del Estado funcionen. La diferencia entre prevención general positiva y negativa. Al final, las dos son prevenciones, solamente que una viene en sentido para avanzar hacia adelante, digamos, que son las políticas públicas y que esos carriles están todos cortados y vendidos y descompuestos, entonces ese tren no funciona. Y la prevención general negativa que viene de regreso, porque realmente el derecho penal viene de regreso y ese es hecho que entonces las políticas públicas funcionen y que el derecho penal funcione, entonces ya, si logramos hacer esto, entonces algo está funcionando bien, pero este ni camina y ya le cortaron los rieles, ¿no? Entonces es complicado. Yo tuve una experiencia alguna vez y con esto termino, de un alcalde que llegaba un día y dice, mire, la buscan. Yo, en serio, ¿quién? El alcalde. ¿Qué está haciendo el alcalde aquí? Entonces, no me cabe que el alcalde esté aquí, pero bueno, pase. No, pues es que viene con todo el consejo municipal, imposible. Escoja a una persona y que pase. El señor alcalde, pues, esto es un poco ortodoxo, pero dígame usted de qué le puedo seguir. No, mire, fíjese que hoy tengo reunión de consejo y vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y entonces esto y esto y esto, ¿y qué piensa usted? No, pues termine su reunión y que gracias por avisarme y al rato pues yo voy y lo detengo, pues, porque eso no se puede hacer así. Y entonces, ¿cómo se debería hacer? Digo, a ver, esto está inadecuado por esto, yo creo que usted debería de analizar su estrategia, pero es que así no funciona. A ver, lo que pasa es que lo que hay que hacer es establecer las condiciones que establece la ley, y bueno, es poco ortodoxo, pero pues bueno, al amparo de la pura reciprocidad que tenemos entre las instituciones, por favor, por el amor de Dios, no lo vaya a hacer así, porque eso fue suspender la audiencia, reconfiguraron igual. Al mes, un poco más, escalamos aquí, el alcalde, ¿otra vez? Sí. ¿Y qué le pasó? No, pues mire, que la reunión la compusimos y ahora vamos a hacer tal cosa y dale otra vez le digo, pues usted es reincidente. Entonces ya tengo reincidencia, vaya que otra vez no lo detuve, pues ahora me va a tocar. Era así como de broma, ¿verdad? No, señor alcalde, mire esto y esto y esto. 2 meses corriendo para salir a ventas. Es que la buscan, no me digan que sea el alcalde, sí es el alcalde, no, a ver, no más. Entonces, algo, mire, de verdad, yo no lo puedo atender por varias razones. Primero, de verdad, voy saliendo a una audiencia, a mí me es imposible atenderlo. Y segundo, bueno, yo no viene de la corporación municipal, yo conozco las caritas, esas no son las caritas de la corporación municipal. Realmente espero que ustedes no sean los asesores, pero el mejor consejo que yo le puedo hacer, y de verdad espero que ustedes no sean los asesores, por favor, llegue a la oficina y le dice a su secretaria que despida a todos sus asesores, se contrate a otros porque usted no puede venir aquí. Yo voy a hacer esto, yo voy en contra, usted viene aquí con las políticas públicas y yo voy de regreso con el derecho penal. O sea, usted y yo no vamos en el mismo sentido, sino vamos en el sentido pues contrario. El objetivo es el mismo, pero es en sentido totalmente contrario. Entonces, esa fue la última vez que el señor alcalde me llegó a visitar, pero es eso. O sea, sí, hay una forma de que las cosas funcionen y eso se llaman políticas públicas y funcionamiento del erario público, pero eso no está funcionando y entonces ahí aparece el derecho penal y ahí aparece el Ministerio Público, pues que por hoy tampoco funciona. Muchas gracias por todas estas explicaciones. Yo estoy un poco preocupado por la hora y no sé si podemos estar un rato más. ¿Cuánto? 10 minutos. Sí. Yo lo que veo también es que, por lo que explica, bueno, la teoría del Estado siempre dice que el Estado es un tercero. Claro, si el Estado es uno de los dos, es imposible que pueda funcionar. Claro, es una crisis del concepto de Estado, ¿no? Bien, ahora si alguien, digamos del público en general, ¿no?, tiene interés en hacer alguna pregunta, pues la puede hacer. ¿Alguna cuestión? Nadie tiene, ¿no? Bueno, sí, es que, bueno, no sé si le llevo aquí la...
adelante. Sí, es una pregunta rápida. En México, cuando se hace justamente la Fiscalía Anticorrupción, es una fiscalía que está completamente aunada a presidencia, ¿no? Incluso cuando se presenta el fiscal anticorrupción, era muy icónico que nadie había aplaudido en ese evento, porque es un fiscal que es completamente, y que se le conoce como amigo del presidente, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué tan fácil fue construir esa Fiscalía Anticorrupción? Porque me imagino que también es un proceso en una cuestión de oposición o de justamente este sentido contrario a la élite pública, ¿no? O por lo menos a presidencia y a toda esta gente que al final se terminó procesando. Bueno, dentro de la ley orgánica del Ministerio Público hay un principio que es pues, el de colaboración, ¿no? Entonces eso significa que el fiscal general en su momento puede asistir a reuniones de gabinete, asistir a reuniones de las distintas entidades de gobierno, pero eso no lo hace vinculante para tomar las decisiones respecto al funcionamiento y la dirección de la persecución penal. Cuando pudimos funcionar, pero de la estructura, me dice, de la conformación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sí, claro, el presidente en su momento quiso tener su parte de valoración de cuáles eran los perfiles para optar a los cargos públicos. Y yo lo sé porque en su momento, cuando tuve noticia de esta fiscalía, pues yo dije, ay, yo quiero pertenecer ahí. Me encanta el litigio, me encanta la investigación, entonces yo decía, pues es algo que a mí me gustaría hacer. Agarré mi papelería, busqué los requisitos, y me dijeron, no, disculpe, pero es que aquí la lista ya está hecha. Entonces, pues no es una cuestión de oposición abierta, sino es una oposición cerrada con determinadas personas. Por fortuna, pues la fiscal general y el comisionado, algo pasó con esta lista, la desecharon toda, y entonces ellos formaron los grupos y los equipos de trabajo, y que era lo que hacíamos cada jefe de fiscalía, digamos. Entonces, mire, usted tiene sus puestos, entonces ver el perfil, y por fortuna lo que hicieron fue seleccionar como yo creo que era debido, ¿no? O sea, éramos fiscales de carrera que llevábamos mucho tiempo ahí, entonces cuando has estado varios años en una institución, pues has pasado por diversos lugares, y entonces lo que hizo cada quien es formar su equipo, trayéndose a las personas más idóneas de cada lugar que nosotros conocíamos y de los especialistas. Y bueno, y es que lo que pasa es que todo el mundo sabe, ¿verdad?, cómo cada quien se maneja. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de formar nuestros propios equipos de trabajo. Así fue como funcionó. Ya cuando, pues ya el nombramiento de José Rafael Chiche, que es el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues claro, era un nombre impuesto, ¿verdad? Y que pues saberse toda su vida fiscal pues no era muy difícil, y claro, se correspondía a lo que era lo que él quería en ese momento, que era la destrucción de la fiscalía. Lo que a mí me parece y me ha parecido siempre muy extraño es que, digamos, en la conformación inicial de la fiscalía que funcionó, nosotros teníamos, lo que sí se tenía era, para la preservación de esas investigaciones, era que nosotros teníamos vínculo directo con la fiscal general. O sea, nuestro jefe era el fiscal general, mi jefe, fiscal general, y yo, que era la regional, tenía acceso directo a la fiscal general, y para algunas ocasiones muy específicas y muy nombradas, con el jefe con mi distrital o con mi jefe de sección, digamos, pero igual podía pasar a la Fiscalía General. Entonces eso hacía un círculo muy cerrado que permitía la preservación de las investigaciones. Secretarios, asesores, lo que usualmente que los informes que se van por otro lado y que pasan por distintos filtros, con nosotros era directamente con el despacho. Entonces así lográbamos mantener la preservación
de esas investigaciones, y fue así como se logró procesar al presidente. Pero se imaginan ustedes, con la información regada por todos lados, pues eso no se iba a poder. Entonces creo que buscando los perfiles adecuados para cada puesto, nombrados por una persona que conocía a su personal, en este caso la fiscal general y el comisionado, logró en mucho hacer el éxito de esta fiscalía. Veamos la parte contraria. A la nueva fiscal, que es igual, la nombra un presidente de la República que tenía interés por la corrupción. Ella escoge a un fiscal, y es que, o sea, el puesto estaba dado para eso. A mí me llama, antes de que tuvieran a mi jefe, y me dice: mire, La Parra, yo necesito que usted se venga a trabajar a Guatemala. Yo voy a sacar a su jefe y usted lo sabe. Yo necesito que se venga para acá, pero yo necesito alguien en el país al que el país le crea. ¿A usted le van a creer? Como usted diga las cosas, a usted el país le va a creer. Obviamente le dije que no, que yo me quedaba donde estaba, y pues bueno, su respuesta fue: solo tenga en consideración que usted no está conmigo, está en mi contra. Y bueno, eso fue lo último que yo hablé con ella de manera directa, y después lo que pasó. Pero ¿qué quiero llegar con eso? Es decir, por un lado, no eliminaron la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Por qué? Porque necesitan un estandarte para decir: nosotros no somos corruptos. Esto es inverosímil, pero así funciona. O sea, necesitan una pantalla de nosotros hacemos bien las cosas. Todo el mundo sabe que las hacen mal, pero ellos necesitan darse un baño de pureza por algún motivo. Entonces no destruyen esa fiscalía, porque entonces dice la fiscal: bueno, no, yo sí estoy luchando contra la corrupción, la Fiscalía Especial contra la Impunidad está apoyada por mí, pues claro, apoyada, pero no dice para qué está siendo apoyada y las acciones que ahora realiza. Pero cambiaron a todo el personal. Ese toque de pureza y, claro, la designación de personas que, claro, iban a favor de lo que ellos pretendían hacer. Entonces, no fue fácil la construcción de tesis, evidentemente no. Y la destrucción, pues, sabemos todos que destruir es más fácil que construir. Entonces ahorita está destruida de esa manera y funciona para los fines que ellos quieren. Bien, muchas gracias. Estamos ya casi al final del tiempo reglamentario, ¿no? En fin, por mi parte, acabamos aquí, digamos, lo que sería la mesa redonda, antes de pasar la palabra al señor Cañabate y a Isabel. Gracias. Bien, pues quisiera aprovechar estas palabras, ¿no?, de clausura para agradecer, ¿no? Para agradecer, en primer lugar, a la mujer, a la madre, a la fiscal, a la exiliada, que nos ha dado este testimonio humano, este testimonio de terror, esta denuncia, y que nos hace, pues, digamos, tener constancia, tener sensibilidad de que el derecho no es una cáscara vacía, de que el derecho hay que, digamos, llenarlo, ¿no?, de estas garantías, de esta importancia que tiene, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la clínica jurídica, desde el punto de vista de la Facultad de Derecho, ¿no?, hoy más que nunca, Facultad de Derechos y Libertades, ¿no?, y que hoy nos lo ha hecho, digamos, patente, ¿no? Y en este sentido, pues muy agradecidos y muy contentos, ¿no? Y también de ver cómo hay esos dos universos jurídicos en los cuales usted ha luchado, ¿no? El universo jurídico del totalitarismo, ¿no?, del que emplea el derecho. Aquí hemos tenido muchos años de dictadura, hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, y que al derecho hay que darle ese contenido y ese dique de contención que usted ha antepuesto con su vida, con su sacrificio. Y no me quiero extender más, que agradecimientos, agradecer al memorial Jaume Botey que haya, pues, posibilitado digamos, este acto, agradecer al GREPIC, ¿no?, que también, pues, nos haya acompañado como siempre, y por supuesto a nuestro vicerrector que ha sido, pues, también el alma, ¿no?, de este acto, y agradecemos muchísimo, ¿no?, que haya pensado también en nosotros, y por supuesto, pues, a las 4 personas que hoy han aportado su
su visión riquísima, ¿no? Y nuevamente pues Virginia, todo nuestro apoyo y todos nuestros mejores deseos, y seguro que todo irá bien, aunque cueste mucho. Y con esto pues ya cedería la palabra. Antes de pasar al acto, estoy seguro que todos hubiésemos querido seguir más rato escuchándote y seguramente intercambiando con todos vosotros, porque evidentemente cada uno desde su perspectiva ha tenido su experiencia vital, pero también profesional en los ámbitos que habéis intervenido y que evidentemente complementan bien la explicación de Virginia Parra, a la cual de nuevo agradezco que haya venido, por el coraje evidentemente, pero también de alguna manera no sé lo que hacen las otras 126 personas que están en exilio, pero quizás por dar esa voz, ¿no? Antes decía, no sé qué más puedo hacer, creo que ya está haciendo, ¿no? El hecho de moverse. Supongo que los premios, los reconocimientos no dejan de ser también altavoces de lo que está sucediendo, y en eso agradezco muchísimo también a Mercè y a Gerard, a Jaume Botey, la oportunidad de habernos traído a la persona aquí para poder hablar, evidentemente también a la Facultad de Derecho, al IESLAB y a Audepic, que no puede participar aquí. Somos un país con una tradición, por desgracia, de exilios familiares, de exilios colectivos, como conocemos bien este tema en todo nuestro siglo XX y más allá, y por lo tanto somos muy conscientes también de las situacions vivides en aquestes situacions. Per tant, res més, insistir, jo crec que parlo en nom de tothom, de dir que som una universitat que és molt conscient del que avui s'ha explicat aquí, que en tot allò que puguem ajudar, por lo tanto, cualquier voz más que podamos ayudar en el futuro, las puertas están abiertas. I moltes gràcies a tothom per assistir. I vull afegir, que és la raó també per la qual avui també està el Jordi aquí, que tenim una entitat que treballa per la cultura de pau i que a vegades pensem que no està dins de la universitat i està a la Universitat Autònoma, i per tant també agraeix aquesta.